Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos el fascinante universo de las series turcas, esos dramas que nos roban el sueño, nos hacen suspirar y nos dejan con ganas de más. Hoy vamos a viajar en el tiempo, pero poquito. Porque vamos a hablar de las series románticas turcas que, según nuestras predicciones y el pulso que le estamos tomando a la industria, van a arrasar en 2025. Sí, ya sé que aún falta para 2025, pero en el mundo de las dizi, el tiempo vuela. Los proyectos se anuncian, los castings se confirman, los trailers se lanzan y ¡pum!, de repente ya estamos enganchados a una nueva historia. Así que mejor estar preparados y saber qué nos depara el futuro romántico turco. Antes de sumergirnos en este mar de amor y drama, quiero pedirles un favorcito rapidísimo: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos con noticias, análisis, reseñas y chismecito turco del bueno. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, agárrense que despegamos. El 2025 promete ser un año cargado de nuevas propuestas que, a juzgar por lo que se está cociendo en los estudios y las tendencias que estamos observando, van a seguir apostando por los ingredientes que tanto nos gustan: historias de amor complicadas, paisajes impresionantes, vestuario impecable y, por supuesto, actores y actrices que nos roban el corazón con una sola mirada. Una de las tendencias que creo que vamos a ver mucho es la de historias que combinan el romance con elementos fantásticos o históricos. Ya hemos visto algunos ejemplos en el pasado, pero creo que en 2025 esto se va a llevar a otro nivel. Imaginen una historia de amor prohibido entre una princesa otomana y un guerrero misterioso con poderes sobrenaturales. Suena épico, ¿verdad? O quizás una historia que nos traslade a la Estambul de los años 20, con una cantante de cabaret y un joven abogado que se enamoran en medio de intrigas políticas y secretos familiares. La ambientación y el vestuario ya me tienen emocionada. Otra cosa que creo que vamos a ver es un enfoque más moderno en las relaciones. Si bien las series turcas suelen tener un toque conservador, creo que cada vez más se están animando a explorar temas como la independencia femenina, la diversidad sexual y las nuevas formas de familia. Esto no significa que vayan a dejar de lado los clichés románticos que tanto nos gustan, pero sí que van a intentar darles una vuelta de tuerca para que sean más relevantes y cercanos a la realidad actual. Y hablando de clichés románticos, prepárense porque el 2025 viene cargado de enemies to lovers. Ya saben, esas historias en las que dos personas que se odian a muerte terminan descubriendo que en realidad están locamente enamorados. Es un clásico que nunca falla. Y si le sumamos un buen toque de humor y diálogos ingeniosos, tenemos la receta perfecta para una serie adictiva. Ahora bien, vamos a hablar de nombres. Es difícil predecir con exactitud qué actores y actrices van a protagonizar las series que arrasarán en 2025, pero hay algunos nombres que siempre suenan fuerte y que seguramente los veremos en algún proyecto importante. Uno de ellos es, sin duda, Kerem Bürsin. Después del éxito arrollador de Sen Kalkam, Kerem se ha convertido en uno de los actores más populares y solicitados de Turquía. Es un actor muy versátil, que puede hacer comedia, drama y acción, y tiene un carisma que conquista a la cámara. Estoy segura de que lo veremos en una serie que nos haga suspirar en 2025. Otro nombre que siempre está en boca de todos es el de Demet Özdemir. Demet tiene una energía arrolladora y una sonrisa que ilumina la pantalla. Es una actriz muy trabajadora y comprometida con sus personajes, y tiene una gran química con sus compañeros de reparto. Creo que la veremos en una serie que combine romance con un toque de misterio o suspense. También hay que estar atentos a las nuevas generaciones de actores y actrices que están surgiendo en Turquía. Hay mucho talento joven con ganas de demostrar lo que valen, y estoy segura de que algunos de ellos serán las estrellas de las series que arrasarán en 2025. En cuanto a las productoras, hay algunas que siempre están a la vanguardia y que suelen apostar por proyectos innovadores y de calidad. Una de ellas es Ayapm, responsable de éxitos como Kara para Aşk y Medcezir. Otra productora que siempre hay que tener en cuenta es Team CB Productions, creadora de Muhteşem YZYL y Kukur. Estoy segura de que estas productoras nos sorprenderán con nuevas series románticas que nos dejarán sin aliento en 2025. Pero más allá de nombres y productoras concretas, creo que la clave del éxito de las series románticas turcas en 2025 estará en la originalidad de las historias. Ya hemos visto muchas series con los mismos clichés y las mismas tramas, así que creo que el público está buscando algo fresco, diferente y que le haga sentir algo nuevo.
Y hablando de sentir, creo que las series que más van a conectar con el público serán aquellas que exploren las emociones humanas de una manera profunda y sincera. Historias que nos hagan reír, llorar, reflexionar y sobre todo, sentirnos identificados con los personajes y sus problemas. Historias que nos recuerden que el amor, en todas sus formas, es lo que le da sentido a la vida. Además, creo que las series que apuesten por la diversidad cultural y la inclusión social tendrán una mayor resonancia en el público global. Turquía es un país con una rica historia y una gran diversidad cultural, y creo que las series que reflejen esta realidad de una manera auténtica y respetuosa tendrán un gran éxito internacional. Otro factor importante que creo que influirá en el éxito de las series románticas turcas en 2025 es la calidad de la producción. El público cada vez es más exigente y busca series con una buena fotografía, una banda sonora original, un guión bien escrito y una dirección impecable. Las series que cuiden todos estos detalles tendrán más posibilidades de destacar entre la multitud. Y por último, pero no menos importante, creo que las series que sepan aprovechar las redes sociales y las plataformas de streaming tendrán una ventaja sobre las demás. Las redes sociales son una herramienta fundamental para promocionar una serie y para conectar con el público. Las plataformas de streaming, por su parte, permiten que las series lleguen a un público global de una manera rápida y sencilla. En resumen, el 2025 promete ser un año emocionante para los amantes de las series románticas turcas. Habrá nuevas historias, nuevos rostros y nuevas formas de contar el amor. Prepárense para suspirar, emocionarse y enamorarse de las series que arrasarán en 2025. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el futuro romántico de las series turcas. Recuerden que estas son solo mis predicciones y que la realidad puede ser diferente. Lo importante es que sigamos disfrutando de estas historias que nos hacen soñar y sentir. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí. Y ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué serie turca les gustaría ver en 2025. ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? ¿Qué actores y actrices les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus ideas en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis corazones turcos. Que tengan un día lleno de amor y drama. *** profundizando en las predicciones para 2025, un análisis más detallado ***. Y no crean que me voy así nomás. Porque este viaje al futuro de las novelas turcas en 2025 merece un análisis más profundo. Vamos a desmenuzar esas tendencias, esos posibles actores y actrices, y esas productoras que, según mi humilde opinión, marcarán la pauta. Prepárense para sumergirse en el chismecito más jugoso. *** el auge de lo fantástico histórico, un escape a mundos inimaginables ***. Ya lo mencioné, pero creo que el cruce entre romance, historia y fantasía va a ser la gran bomba del 2025. ¿Por qué? Porque ofrece una escapada de la realidad, nos permite soñar con mundos donde todo es posible, y nos envuelve en una atmósfera de misterio y aventura. Piensen en Game of Thrones, pero con el toque melodramático y pasional que tanto amamos de las novelas turcas. ¿Se imaginan una serie ambientada en la Constantinopla del siglo XV, con una joven historiadora que descubre un amuleto que la transporta a esa época? Allí se enamora de un valiente soldado otomano, mientras juntos luchan contra una oscura profecía que amenaza con destruir el imperio. Yo ya me veo enganchadísima. O quizás una historia ambientada en la Capadocia, con sus paisajes lunares y sus cuevas milenarias, donde una joven arqueóloga descubre un antiguo manuscrito que revela la existencia de seres mágicos y un amor prohibido entre una humana y un genio. La mezcla de lo antiguo y lo sobrenatural es irresistible. Este tipo de series requerirá una producción impecable, con vestuario y ambientación que nos transporten a otra época y efectos especiales que hagan creíble la magia. Pero lo más importante será la química entre los protagonistas y la capacidad de la historia para hacernos sentir que estamos viviendo en ese mundo fantástico. *** relaciones modernas con un toque turco, rompiendo barreras, manteniendo la esencia ***. Otro cambio que veremos en 2025 es una mayor apertura en la representación de las relaciones.
Si bien las series turcas siempre han tenido un encanto por su respeto a las tradiciones, creo que están empezando a reconocer que el mundo está cambiando y que el público quiere ver historias que reflejen la diversidad de la sociedad actual. Esto no significa que vamos a ver escenas explícitas o que las series turcas van a perder su esencia romántica y familiar. Al contrario, creo que van a encontrar formas ingeniosas de abordar temas como la independencia femenina, la diversidad sexual y las nuevas formas de familia sin comprometer su identidad cultural. Por ejemplo, podríamos ver una serie sobre una joven abogada que lucha por los derechos de las mujeres en una sociedad conservadora, mientras encuentra el amor con un colega que apoya su causa. O quizás una historia sobre una familia moderna que adopta a un niño y tiene que lidiar con los prejuicios de la sociedad. Este tipo de series serán importantes para promover la tolerancia y el respeto a la diversidad, y para mostrar que el amor puede florecer en cualquier contexto y entre cualquier persona. *** Enemies to Lovers, el clásico que nunca muere, reinventado ***. ¡Ay, el Enemies to Lovers! ¿Quién no ama una buena historia de amor que empieza con odio? Es un cliché sí, pero es un cliché que funciona porque nos permite ver la evolución de los personajes, la superación de los prejuicios y la fuerza del amor para derribar barreras. En 2025 creo que vamos a ver muchas series con esta fórmula, pero con un toque de originalidad y frescura. Ya no basta con que los protagonistas se odien porque sí. Tiene que haber una razón de peso, un conflicto real, una diferencia de valores que los separe. Por ejemplo, podríamos ver una serie sobre dos chefs rivales que compiten por el premio al mejor restaurante de Estambul, mientras se enamoran en secreto. O quizás una historia sobre dos periodistas que trabajan en periódicos opuestos y tienen que cubrir la misma noticia, mientras se ven obligados a colaborar y descubren que tienen más en común de lo que pensaban. La clave para que estas series funcionen será la química entre los actores, la credibilidad del conflicto y la inteligencia de los diálogos. El humor también será un elemento importante para aligerar la tensión y crear momentos memorables. *** Los rostros que iluminarán el 2025, Kerem, Demet y la nueva generación ***. Ya mencioné a Kerem Bürsin y Demet Özdemir como posibles protagonistas de las series que arrasarán en 2025, y sigo pensando que tienen muchas papeletas para estar en lo más alto. Pero no son los únicos. Kerem tiene una capacidad innata para conectar con el público y para transmitir emociones con una sola mirada. Después de Senkalkam, se ha convertido en un icono y estoy segura de que está buscando un proyecto que le permita mostrar su talento y consolidar su carrera. Quizás lo veamos en una serie de acción y romance, o en un drama histórico con un toque épico. Demet, por su parte, es una actriz muy versátil que puede hacer comedia, drama y musical. Tiene una energía arrolladora y una sonrisa que ilumina la pantalla. Creo que la veremos en una serie que combine romance con misterio o suspense, o quizás en una comedia romántica con un toque feminista. Pero más allá de estos nombres consagrados, hay que estar atentos a la nueva generación de actores y actrices que están surgiendo en Turquía. Hay mucho talento joven con ganas de demostrar lo que valen, y estoy segura de que algunos de ellos serán las estrellas de las series que arrasarán en 2025. Nombres como Ayka Sinturan, Alp Nabruz, Ebru Şahin y Aknakzu son algunos de los que suenan con fuerza y que podrían sorprendernos con su talento y carisma. *** Las productoras que marcan la diferencia, Ayapm, Team CB y las nuevas apuestas ***. Ayapm y Team CB Production son dos productoras que siempre están a la vanguardia y que suelen apostar por proyectos innovadores y de calidad. Su trayectoria habla por sí sola y estoy segura de que seguirán sorprendiéndonos con nuevas series románticas en 2025. Pero también hay que estar atentos a las nuevas productoras que están surgiendo en Turquía y que están dispuestas a arriesgarse con proyectos más originales y arriesgados. Estas productoras suelen contar con equipos jóvenes y creativos que tienen una visión fresca y diferente de la industria. Nombres como OGM Pictures, Medyapm y MF Yapm son algunos de los que están dando que hablar y que podrían darnos una sorpresa en 2025. *** La clave del éxito, originalidad, emoción, diversidad y calidad ***. En resumen, creo que la clave del éxito de las series románticas turcas en 2025 estará en la originalidad de las historias, la profundidad de las emociones, la apuesta por la diversidad y la inclusión, y la calidad de la producción. El público está buscando algo más que clichés y tramas repetitivas. Quiere historias que le hagan sentir, que le hagan reflexionar, que le hagan soñar.
Quiere personajes con los que pueda identificarse, problemas que le resulten cercanos y soluciones que le inspiren. Quiere series que le muestren la belleza de Turquía, su cultura y su diversidad. Quiere series que le recuerden que el amor, en todas sus formas, es lo que le da sentido a la vida. Y por supuesto quiere series con una producción impecable, con una buena fotografía, una banda sonora original, un guión bien escrito y una dirección impecable. Asterisco asterisco el poder de las redes sociales y las plataformas de streaming asterisco asterisco. Por último, pero no menos importante, creo que las series que sepan aprovechar las redes sociales y las plataformas de streaming tendrán una ventaja sobre las demás. Las redes sociales son una herramienta fundamental para promocionar una serie y para conectar con el público. Permiten crear comunidades, generar debate, compartir contenido exclusivo y conocer la opinión de los espectadores. Las plataformas de streaming, por su parte, permiten que las series lleguen a un público global de una manera rápida y sencilla. Ofrecen la posibilidad de ver las series en cualquier momento y lugar, y de elegir el idioma y los subtítulos. Las series que sepan utilizar estas herramientas de manera inteligente y creativa tendrán más posibilidades de llegar a un público más amplio y de convertirse en un éxito mundial. Asterisco asterisco el futuro es turco, prepárense para soñar, emocionarse y enamorarse asterisco asterisco. Así que mis corazones turcos, prepárense para un 2025 lleno de sorpresas, emociones y amores inolvidables. El futuro de las series románticas turcas es brillante y prometedor, y estoy segura de que nos seguirán haciendo soñar y sentir durante muchos años más. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis más profundo y detallado del futuro romántico de las series turcas. Recuerden que estas son solo mis predicciones y que la realidad puede ser diferente. Lo importante es que sigamos disfrutando de estas historias que nos hacen soñar y sentir. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí. Y ahora, quiero pedirles que me dejen en los comentarios qué serie turca les gustaría ver en 2025. ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? ¿Qué actores y actrices les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus ideas en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis corazones turcos. Que tengan un día lleno de amor y drama. Besitos.